Un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de estas cámaras. Nos sentimos contentos una vez más de poder estar en este momento dispuestos a estudiar un tema más de las Sagradas Escrituras. En este momento queremos estudiar un tema muy interesante que trata acerca de la santa ley de Dios. En el mundo cristiano de hoy en día, se escucha decir y se enseña también que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que ya no hay que atender a los mandatos de Dios, porque al Cristo venir a esta tierra, lo que hizo fue clavar la ley en la cruz. Pero en este momento queremos estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras si eso realmente es cierto, si hay respaldo bíblico para decir que la ley ha sido abolida. Para ello tenemos que ir a la Escritura y permitir que ella nos hable. Y eso es lo que en este momento nos proponemos hacer con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo. Quiero invitarte para que tengamos una pequeña palabra de oración y así podamos introducirnos en este interesante tema. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Queremos estudiar tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo con sabiduría nos guíe, nos ilumine y que puedas hablar a través de tu palabra y a entender, oh Dios, realmente tu verdad presente para este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que podamos abrir la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. El versículo 7, el apóstol inicia con una pregunta. Y dice así: ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? Miren la pregunta. ¿Es la ley dañina? ¿Es perjudicial? ¿Es contraria a nosotros? El apóstol da la respuesta. De ninguna manera. ¿Por qué? Dice el apóstol: al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley. Atención con esta declaración. Pablo está diciendo en Romanos 7 que la única manera de descubrir el pecado es a través de la ley. En otras palabras, si la ley no existe más, o fue anulada, o fue clavada en la cruz, entonces ya no hay más pecado. Y si no hay más pecado, no hay más pecador. Y si no hay pecador, entonces el evangelio no tiene razón de ser. Pero ¿saben algo? El apóstol Pablo nos enseña a nosotros algo sumamente interesante. Y es que la ley es sumamente especial. La ley tiene un rol importante en la vida de todo pecador. Y quiero que en este momento podamos ver, a la luz de la Escritura, la función que la ley realiza en este conflicto que nos encontramos todos envueltos. El apóstol Pablo dice: yo no hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Qué interesante lo que el apóstol está diciendo. Porque ahora el apóstol está descubriendo que la ley revela aún los pecados que están a nivel de los pensamientos, de los sentimientos. Porque acá está hablando acerca de la concupiscencia. Y la concupiscencia tiene que ver con los malos deseos de la mente. Y acá Pablo lo identifica con la codicia. El apóstol nos habla a nosotros que él descubre que la codicia es pecado porque el mandamiento lo dice. No codiciarás la casa, el buey, la mujer. Noten cómo está en la Escritura.
Pero Pablo ahora descubre algo interesante. Y es que este pecado se da a nivel del pensamiento, de los malos pensamientos, los malos sentimientos. Entonces, Pablo mismo nos está diciendo que una de las funciones importantes de la ley de Dios es revelarnos el pecado. Es por medio de la ley que nosotros descubrimos el pecado, aún a nivel de los sentimientos, aún a nivel de los pensamientos. Pablo nos está diciendo que fue por medio de la ley como él llegó a descubrir que habían pecados en su vida acá, guardados, escondidos. Por eso dice el versículo 9, fíjense algo interesante. Así, en otro tiempo, yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. El apóstol nos está diciendo que hubo un tiempo en la cual él vivió esa vida supuestamente como cristiano, pero no tomando en cuenta los mandamientos de la ley de Dios. Pero ahora que se le revela realmente la profundidad de lo que abarca la ley de Dios, Pablo llegó a descubrir que había pecados en su vida. Había manchas ocultas dentro de su mente. Y por eso él llega a decir, ahora por medio de la ley el pecado revivió y yo morí. Inmediatamente Pablo descubre algo, y es que en su vida había faltas que la ley ahora le estaba denunciando. Dentro de su mente había quebrantamiento hacia la ley de Dios. Dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Qué importante, mis amigos. La ley de Dios tiene el propósito de enseñarnos el pecado, revelarnos, enseñarnos cuando hemos hecho las cosas correctas o como las hemos hecho incorrectamente. El apóstol dice en el versículo 12, así la ley es santa, el mandamiento justo y bueno. Lo que Pablo acaba de citar acá entonces, la ley tiene las mismas características de Dios. Como Dios es santo, la ley es también santa. Como Dios es justo, la ley es justa. Como Dios es bueno, la ley también es buena. ¿Por qué? Porque nos revela realmente nuestra condición. Y esa es una de las funciones que la ley juega en el conflicto del pecado. En el libro de Romanos, el capítulo 6, miramos nosotros en el versículo 23, esta otra función de la ley. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, otra de las funciones de la ley es, una vez que nos revela o nos descubre el pecado, entonces el segundo papel que la ley hace es señalar la sentencia. La paga del pecado es la muerte. Es la ley entonces la que define qué es el pecado y lo que es entonces la consecuencia o la paga del pecado. Ahora veamos algo sumamente interesante. Y es que cuando nosotros analizamos la conducta de todo pecador condenado por la ley, nos damos cuenta inmediatamente que el papel del pecador condenado es oponerse a la ley de Dios. Es verla como enemiga, como algo malo, como algo perjudicial. Pero saben, cuando nosotros analizamos detenidamente, nos vamos a dar de cuenta de que no es así.
Vamos a hacer en este momento un ejemplo para que podamos ilustrar. La ley es como un espejo. El espejo lo utilizamos para mirarnos y descubrir si estamos bien o puede haber una suciedad, puede haber una mancha, puede haber algo que nosotros nos hemos dado cuenta. Ahora miren algo interesante. Vamos a suponer que una persona se acerca al espejo y esta persona pues no es una persona agraciada, es una persona que su apariencia no es agradable. Y ahora el espejo le revela su apariencia y le dice: eres feo. Te hago una pregunta. ¿Es ese espejo enemigo de esa persona por haberle revelado su realidad? ¿Por haberle revelado la realidad de él? Es como si también pudiésemos tomar otro ejemplo más. Vamos a suponer la ley como un doctor. Una persona muy enferma se acerca al doctor. El doctor lo evalúa, le hace su chequeo y después de chequearlo, le dice, mirándole a los ojos al enfermo: tu enfermedad es incurable, vas a morir. Pregunto, ¿ese doctor es enemigo de esa persona porque le reveló su situación, su condición, cómo se encuentra? ¿Verdad que no? De la misma manera, la ley no es enemiga del pecador por revelarnos nuestra condición, por revelarnos nuestra realidad. La ley no es enemiga por decirnos: eres pecador, vas a morir por tu pecado. ¿Saben por qué? Porque ni el espejo, ni el doctor, ni la ley son culpables ni causantes de nuestro problema, de nuestra enfermedad. No es la ley el causante de nuestro problema. Y esto es lo que la inmensa mayoría de las personas no prestan atención. Cuando nosotros miramos en las Sagradas Escrituras, vamos a descubrir que la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 5, nos revela en el versículo 12 específicamente que la situación o la condición del pecador no es por culpa de la ley, sino es por causa del hombre mismo. Voy a leer lo que dice Romanos 5:12. Dice así la palabra de Dios: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado vino la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Miren qué interesante. Nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente que lo que la ley hizo fue señalarle a Adán y a Eva su error, su falta. Fue señalarle su desobediencia. Y como dice acá la palabra, el pecado entró en el mundo, no fue por la ley, fue por la conducta del hombre que desobedece a Dios. Ahora dice la palabra de Dios, el pecado entonces trajo la muerte. ¿Por qué? Porque la ley ejecuta la siguiente función: la paga del pecado es la muerte. Pero note, la ley no es la culpable de que ahora el hombre tenga que morir. Porque no fue la ley la que indujo al hombre a pecar. Fue el hombre en su libre albedrío el que decidió, el que tomó la decisión de desobedecer a Dios, de transgredir el mandato que Dios le había dado explícitamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy en día. Miren algo sumamente interesante. La palabra de Dios nos dice ahora, en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren esta declaración sumamente interesante, porque ahora, al nosotros ser descendientes de Adán,
la Biblia señala que todos los seres humanos hemos pecado. Ahora miren algo interesante. Todos estamos condenados ¿a qué cosa? Por el pecado, a la muerte. Pero hay algo peor aquí, porque la Biblia nos enseña de que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene que ver con la santidad de ese carácter perfecto, santo, justo y bueno, que no hace maldad, no hace pecado, no se deleita, ni siquiera en pensamiento, en obras o acciones malas. Ahora, esto nos enseña que hay un grave problema. El carácter nuestro se hizo malo y ahora no alcanzamos a hacer la voluntad de Dios. Miren, cuando nosotros miramos en el libro de Santiago, vamos a encontrar en Santiago el capítulo 4, el versículo 17, dice así la palabra de Dios: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Miren ustedes, esta definición es importante en este tema que estamos conociendo en este momento. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Ahora miren algo interesante. Cuando nosotros analizamos al ser humano y su naturaleza, nos damos cuenta de dos cosas. Una vez que el hombre pecó y que su naturaleza se echó a perder, el hombre por sí mismo no puede dejar de pecar. Ahora toda inclinación del hombre es a lo malo, a lo que ofende precisamente a Dios. Y en ese sentido el hombre está condenado por la ley. Pero hay otro aspecto. El hombre por sí mismo tampoco puede hacer el bien. Miren qué problema más serio. Uno es que no puede parar de pecar, no puede dejar de hacer lo malo. Y otro es que no puede hacer el bien por sí mismo. Eso es lo que dice Romanos. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos caídos. No alcanzamos los propósitos santos y sagrados. Por nosotros mismos estamos totalmente perdidos. Ahora pregunto, ¿pero esa es culpabilidad de la ley? No. La ley solamente es para señalar la falta y dictaminar la sentencia o lo que le toca al pecador. Miren, el apóstol Pablo fue uno de los hombres que más abordó este tema tan profundo e interesante. Y quiero que volvamos ahora a Romanos, el capítulo 8, para que ustedes vean lo que les estamos acá aclarando a la luz de la Escritura, lo que dice la palabra de Dios acerca de la naturaleza del hombre frente a la ley de Dios. La ley, recuerden, que es justa, es santa y es buena. Pero el problema, noten, es la naturaleza del hombre, es la inclinación del hombre. Dice Romanos, el capítulo 8, el versículo 7 y 8. Miren esto. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Está claro, mis hermanos y amigos? Pablo está diciendo que una vez que el hombre pecó, la inclinación, los propósitos, los deseos, los pensamientos, las acciones del hombre son totalmente contrarias a Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco puede. Miren qué interesante. Es lo que les acabo de mencionar. Y el versículo 8 dice de la siguiente manera: así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero pregunto, ¿es problema de la ley todo lo que ha sucedido al ser humano? ¿Verdad que no? La ley no tiene nada que ver con las decisiones que el ser humano ha tomado. Toda desobediencia son
actos en contra de Dios. Y ahora miren algo interesante. El libro de Romanos, nuevamente, el capítulo 3, el apóstol Pablo lo dice. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es tremendo, esto es sumamente interesante. Y en este contexto, entonces caben las palabras que el apóstol Pablo mencionó en Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo entendió a profundidad la realidad que hoy nosotros estamos viviendo, pero Pablo nunca dijo, esto se soluciona clavando la ley en la cruz, anulando la ley. No, Pablo no está diciendo. Pablo está diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está reconociendo que el problema nuestro, el problema del ser humano es nuestra naturaleza. Esa naturaleza carnal que ahora está inclinada hacia todo propósito malo, negativo, en contra de Dios, y que no puede sujetarse, no puede parar de hacer lo malo. Entonces nosotros en todos estos versículos nos damos cuenta de que realmente el problema del pecado no es por causa de la ley. El problema del pecado es por causa de la conducta humana, de la desobediencia del hombre hacia Dios. Y nosotros, que hoy en día estamos en medio de este conflicto, necesitamos entender algo sumamente importante. La ley hoy cumple una función sumamente importante. ¿Cuál es esa función? La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, miren esto, Gálatas, el capítulo 3, el versículo 24. Miren lo que dice Gálatas 3:24. Así la ley fue nuestro tutor, fue nuestro maestro, fue nuestro guía, fue nuestro cuidador para llevarnos a Cristo, para que seamos perdonados, justificados por la fe. Qué interesante, porque ahora la ley cumple una función más. Primero nos dimos cuenta a la luz de Romanos 7:7, que la primera función de la ley es revelarnos el pecado. La segunda función de la ley, según Romanos 3:23, es señalar la condena por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Pero ahora encontramos en Gálatas, así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos perdonados o justificados por la fe. Tremendo, porque ahora hemos descubierto algo sumamente importante. La ley, en todo el sentido de la palabra, por eso es justa, es buena, es santa. Porque aunque no tiene poder para darnos, para nosotros vivir de acuerdo a sus requerimientos, pero como el espejo nos señala quién nos puede quitar la mancha, quién nos puede limpiar de nuestra suciedad. Entonces miren algo interesante. Todo transgresor de la ley de Dios, por eso se opone a la ley. Por eso la ve como un yugo de esclavitud, como una enemiga, como algo duro, como algo imposible. ¿Por qué? Porque nosotros miramos que la ley manda bien, pero las acciones de los hombres son malas. Y al no estar de acuerdo y al descubrir que estamos condenados por esa ley, entonces, ¿qué hace la gran mayoría? Vemos la ley como algo malo, como contraria, como enemiga. Pero ¿saben algo sumamente interesante? Es por esto que nosotros debemos de basar toda creencia de fe en nuestras vidas en las Sagradas Escrituras.
Porque la pregunta entonces que ahora tendríamos que hacer, entonces, ¿clavó Cristo la ley en la cruz? ¿O qué fue lo que Cristo vino a hacer? Miren algo, vamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Mateo, y vamos a mirar detenidamente lo que nos dice el versículo 17 en adelante. Miren, palabra de Jesús mismo. En su momento Jesús, hablándole a los dos discípulos en aquel famoso sermón del monte, Jesús mismo le comunica el propósito que él ha venido a realizar en esta tierra. Y decía en aquel momento, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Atención, ¿qué fue lo que Cristo entonces nos dice? No piensen, no crean, no se dejen engañar. Yo no he venido para abolir la ley. No he venido para invalidarla, sino a cumplirla. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo mismo he venido a sujetarme a ella. Y Jesús decía, os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, atención, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. ¿Qué quiere decir, mi amigo? Mientras que este cielo, esta tierra exista, la ley de Dios, Jesús nos está diciendo, ni un punto, ni una jota, ni una tilde perecerá. Llama la atención entonces, mis amigos, hermanos, cómo hay personas en el mundo cristiano que hoy en día están enseñando que la ley fue clavada en la cruz, que la ley ya no hay que guardarla, ya no hay que prestarle atención. Y recuerden un punto interesante. El motivo de la obediencia a la ley no es para alcanzar salvación. El motivo de la obediencia a la ley es una expresión de amor. Por eso dijo Jesús, si me amáis, guarda mis mandamientos. Usted no le puede decir a su esposa o a su novia que la ama, pero actúa contrario a lo que esa persona pide de usted. La evidencia concreta de que nosotros realmente amamos a Dios se lo podemos evidenciar únicamente obediencia a la ley o a los mandatos, a las órdenes, a los consejos y orientaciones que Dios nos dio a través de estas 10 palabras maravillosas. Entonces miren algo interesante. En el Evangelio según San Juan, Jesús dijo una declaración que es muy, muy importante para toda persona que hoy está en ese dilema. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces no es un asunto solo de creerlo, yo estoy convencido, sí, yo creo que es verdad. No. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los cumple, los pone en práctica en su estilo de vida. Dice la palabra, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y lo amaré y me manifestaré a él. Entonces nosotros podemos mirar algo sumamente interesante. Jesús mismo nos está diciendo que él jamás vino con el propósito de abrogar la ley. Jesús no vino con ese propósito, ni hizo tal cosa que hoy muchos están aseverando, y más preocupante aún en el mundo cristiano. Miren lo que dice en Isaías 42, el versículo 21, dice la palabra de Dios, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Eso fue lo que Jesús también vino a hacer a esta tierra. No fue a eliminarla como muchos dicen. Al contrario, dice la palabra de Dios, vino a engrandecerla, a magnificarla. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de magnificar la ley? Volvamos al Evangelio según San Mateo y vamos acá nuevamente al Sermón del Monte para que ustedes miren qué es eso de magnificar la ley.
y que recuerden lo que estudiamos al inicio del tema. Pablo llegó a decir que él no hubiese conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Atención con esto, porque acá ahora lo vamos a encontrar de labios de Jesús. Miren lo que es eso de magnificar la ley y engrandecerla. En Mateo capítulo 5, el versículo 21 y 22, miren lo que dice la Escritura. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Miren qué interesante. El que mata será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y a esto era lo que el apóstol Pablo decía. En un momento yo sin la ley vivía, pero ahora venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, Pablo ahora viene a descubrir que hay pecados en su vida que no habían sido confesados, no habían sido abandonados. Porque de acuerdo a lo que Jesús dice acá, se entendía entre los judíos que pecado era quitar la vida cuando ya la otra persona que había recibido un golpe, había recibido una lesión, ya estaba muerto. Ahora es que era pecado, pero ahora Jesús está diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, cuando una persona se enemista, cuando una persona se aparta, ignora a la otra persona, eso es pecado. Y la palabra de Dios lo mira como asesinato. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable en el juicio. En este sentido, ahora la ley fue engrandecida. La ley ahora fue magnificada porque ahora nos señala, ¿qué cosa? Sentimiento. El enojo es un sentimiento. El enojo tiene que ver con algo acá dentro de la mente. Ya no hay que llegar al golpe, ya no hay que llegar a la lesión, solamente hay que pensarlo, disgustarse, molestarse, ignorar a la persona, ya se quebrantó la ley de Dios. Miren qué interesante. Fíjense ahora el versículo 27. Noten esto. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es la relación sexual entre una persona casada con otra no casada, o dos personas, ¿verdad?, casadas, pero no comprometidas con ellos mismos. Eso es adulterio. Ahora miren algo interesante. Jesús dice en su momento, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. ¿Captar? Esto es magnificar y engrandecer la ley. La función de la ley es detectar el pecado. Pero acá ahora Jesús nos está enseñando algo y que Pablo también nos lo mostró en Romanos 7:7. La ley no es mala, la ley es buena. ¿Por qué? Porque Pablo ahora descubre, quiere decir que los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos deseos son pecados y eso también se paga con la muerte. Sí, esto agrava aún más la situación del hombre por el pecado, porque ahora nosotros encontramos que no solamente las acciones son pecado, sino también las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Estas cosas no se dicen mayormente en el mundo cristiano. Y por eso entonces las personas les es más fácil decir, no, la ley fue abolida. Porque entonces salen declaraciones como la siguiente. Entonces, ¿quién puede guardar la ley? A mis amigos. Esto es lo interesante cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura. Porque ahora vamos a ver lo que Cristo vino a hacer para restaurar el ser humano. Cristo vino a hacer también una obra en el ser humano. Magnificó la ley, la engrandeció, de tal manera que ahora a través de ella encontramos y descubrimos
que los malos pensamientos, los malos sentimientos, los malos deseos, como la codicia, la avaricia, la lujuria, la lascivia, son pecados iguales, como si los hubiésemos cometido. Y esos pecados se pagan con la muerte eterna. Entonces, en ese sentido, nosotros miramos, el hombre está condenado, pesa sobre él esa sentencia. Y entonces es allí donde Cristo se levanta, es allí donde Cristo entra en acción para darnos una esperanza. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan y quiero que noten algo interesante. Dijo Jesús de la siguiente manera, hablando con Nicodemo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, el versículo 5, miren lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondiendo Jesús le dice, te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí estamos hablando de dos cosas. Nacer del agua, nacer del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo entendemos? Sencillo. Vamos a ahora el libro de Hechos. En el libro de Hechos hay una declaración que el apóstol el apóstol Pedro hace a aquella multitud en aquel momento en que el Espíritu Santo, utilizando a Pedro, le presenta a aquella comunidad judía acerca de lo que habían hecho con Jesús. Y miren lo que presenta el capítulo 2, Hechos 2, el versículo 36 dice así, parte del mensaje. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Atención con la declaración de Pedro. Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo que es nacer del agua y del Espíritu. El nacer del agua es ese pacto que se hace con Dios a través del santo bautismo al reconocer que nuestra naturaleza es mala, al reconocer que por nosotros mismos estamos totalmente perdidos, pero que haciendo profesión de confianza, de seguridad en esa sangre preciosa, nos rendimos a Cristo confiados y con la seguridad de que ahora es por medio del poder de Cristo, la justicia de Cristo, como somos reconciliados. Y es en ese momento, miren lo que dice la Escritura, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y muchos se pueden preguntar, ¿y qué tiene que ver el Espíritu Santo en este problema en que nos encontramos? Sumamente importante. Dice Hechos, el capítulo 1, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Mi amigo, sin el Espíritu Santo, ningún hombre puede ser restaurado. Sin el Espíritu Santo, ningún ser humano puede ser transformado, rehabilitado, hecho una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Recuerden que es la tercera persona. Y ahora viene a hacer o a continuar la obra que Cristo dio inicio. Entonces el Espíritu Santo viene trayendo poder
poder en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nosotros poder levantarnos, restaurarnos. Ahora el Espíritu Santo nos habilita con ese poder santo, de tal manera que ahora podemos rebelarnos en contra del pecado. Ahora hay voluntad, hay fuerza, hay poder para decirle no al pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, y una declaración muy importante. En Gálatas, el capítulo 5, a partir del versículo 16, miren lo que dice la Escritura. Digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. ¿Estamos captando? Cuando el Espíritu Santo es recibido en nuestras vidas, recuerden que es una persona divina. Viene a morar a mi vida, tiene voluntad, tiene entendimiento, tiene todo lo que ahora yo necesito. Y Él viene a obrar en mi vida, viene a guiarme, viene a convencerme, viene a dirigirme, viene a recordarme, viene a hablarme, viene como un maestro. Entonces el apóstol está diciendo, si vivimos de acuerdo al Espíritu, o sea, si le permitimos que la voluntad del Espíritu sea la voluntad que rija nuestras vidas, nuestras mentes, no llegaremos a satisfacer los deseos malos de la carne, aun cuando la carne pida, nos diga, hazlo, toma, avanza, la voz del Espíritu nos dirá no. Y ahora somos fortalecidos, no solo para oír la voz, para oír el consejo, sino también para decir, no vamos a caminar en esa dirección. Dice el versículo 17, porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Noten, en el ser humano está la naturaleza carnal, pero el que se entrega a Cristo Jesús y acepta rendir su vida a Cristo Jesús, en ese acto del santo bautismo, por esa fe en el poder de Dios, recibimos ese regalo maravilloso del Espíritu Santo. Y es ahora a través del Espíritu Santo que somos habilitados, somos capacitados para vivir de una manera diferente, para rebelarnos en contra de nuestras propias inclinaciones, en contra de nuestros propios malos gustos y deseos. Por eso dice el versículo 18 ahora, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estaréis bajo la ley, no estarás bajo condenación. Entonces, eso es lo que es importante que nosotros podamos llegar a entender. En todo lo que estamos mirando, nos damos cuenta de algo. Jesús no vino a eliminar la ley. Lo que Jesús vino fue a engrandecer la ley, pero por otro lado vino a restaurar también al ser humano al nivel de que podamos vivir por la justicia, los méritos de Cristo, las exigencias que la ley pide, para que podamos vivir en paz y en armonía con el Dios maravilloso que nos dio la vida. Entonces nosotros podemos mirar algo interesante. En la carta de Primera de Juan, nosotros encontramos otra declaración que es sumamente importante y profunda, porque nos enseña qué fue otra cosa que Jesús vino a hacer. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 8 en adelante. Miren, atención. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora atención, para esto se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué cosa? Para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando. El que ha nacido de Dios, el que se ha entregado, el que ha recibido el Espíritu Santo, no sigue pecando. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en él.
no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios, porque Dios mismo mora en él a través de su Espíritu Santo. Su mente ha sido transformada, ha recibido una voluntad de ahora de parte de Dios que lo guía en ese sendero del bien. Ahora tiene fuerza, poder también para vivir, caminar según la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros en 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No es la persona de antes, ahora es otra persona. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Pero ese nuevo nacimiento que Jesús le habló a Nicodemo solo puede ser efectivo a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús vino a esta tierra para darnos salvación a través de su sacrificio. Pero a través del Espíritu Santo, Jesús manda al Espíritu Santo a terminar esa obra de habilitarnos para que podamos vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios expresados en la santa y divina ley de Dios. Y en ese sentido, entonces nosotros miramos algo maravilloso. Y es que para todo cristiano, para todo pecador arrepentido, no hay ningún problema con la ley. ¿Por qué? Porque la ley es buena, porque la ley es santa, es justa. Cometo una falta, la ley me dice, la paga del pecado es la muerte, estás en pecado. Pero ¿sabes qué? Ve a Cristo, porque es el único que puede limpiarte de esa mancha. Y cuando vamos a Cristo arrepentido, ahora clamamos al poder del Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que desarraigue ese mal deseo, ese mal sentimiento, ese mal inclinación. Y es algo interesante que Jesús le dijo a Nicodemo. Todo el que nace del Espíritu Santo es como el viento. Sabemos, lo sentimos, pero no podemos decir en qué momento, noten, comenzó a trabajar en nuestra vida. Miren, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu Santo de Dios. Qué interesante. En el momento en que el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas, no lo podemos decir con exactitud, pero una cosa es cierta. Los frutos se van a revelar, los frutos se van a evidenciar. ¿Y qué es lo que se va a evidenciar? Que antes éramos transgresores, desobedientes a los requerimientos de Dios, y ahora es una delicia, es un gozo, es un amor obedecer a todo requerimiento, mandato que Dios nos brinde a través de sus mandamientos. Porque en eso consiste el amor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Es un gozo ahora vivir para Cristo. Y esto es algo sumamente emocionante. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de algo maravilloso. Que aunque nosotros estuvimos caídos, así como Cristo estuvo entre los muertos y fue levantado por el Espíritu Santo, así también nosotros muertos en delitos y pecados, Dios Padre tiene la potestad y el poder de enviar su Espíritu Santo para darnos vida eterna. Dice Romanos el capítulo 8, el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aquí están, mis hermanos y amigos, y esto es una noticia maravillosa porque ahora descubrimos algo importante, algo maravilloso. Dios nos ha enviado su Espíritu Santo, ¿para qué? Para brindarnos la esperanza de la salvación,
para darnos a nosotros esa seguridad de que aunque caímos producto del pecado, de aunque en un momento fuimos rebeldes a la ley de Dios, gracias que ahora Dios se ha dignado por medio de su Espíritu a darnos una oportunidad de reconciliación. Pero nunca en todos los pasajes que hemos estado leyendo hemos descubierto que la Escritura dice que el problema del pecado del hombre se soluciona clavando la ley en la cruz o quitando la ley. No, mis hermanos y amigos, es todo lo contrario. Nada se soluciona con eliminar la ley. La ley es la que nos revela que somos pecadores. La ley es la que crea en nosotros la necesidad urgente de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nos dice, la paga es la muerte. Y ni tú ni yo queremos morir eternamente. Lo que queremos es vida. Entonces vida solo la podemos adquirir a través de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, en todo lo que hemos estado analizando, veamos algo interesante. Dios no enseña en su palabra, Jesús tampoco lo enseña y el Espíritu Santo tampoco, de que la ley de Dios fue abolida o clavada en la cruz. Eso jamás la Biblia lo enseña. Entonces veamos algo sumamente importante. Lo que Cristo vino a hacer a esta tierra también fue hacer con cada uno de nosotros un pacto, lo que se conoce como el pacto de la gracia. Miren lo que dice Romanos 8:10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón, o sea, sobre su mente. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios promete algo. En el antiguo pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra. Pero ahora Dios dice, las voy a escribir en la mente de ellos. Las voy a escribir sobre su corazón. Y cuando podemos mirar nosotros en Ezequiel, vamos a leer Ezequiel, el capítulo 36, nos damos cuenta de una manera más clara cómo es que Dios hace esta operación maravillosa. Y que hay personas que dicen, nadie puede guardar la ley. Yo creo que toda persona que dice una cosa como esta realmente no ha leído Ezequiel 36, 26, 27. Porque acá dice todo lo contrario. Acá miren lo que dice la palabra de Dios. Os daré un corazón nuevo, o sea, una mente nueva. Si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y una nueva criatura es con una mente nueva. Ahora miren, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. La palabra espíritu está en minúscula, se refiere a una mente nueva con pensamientos nuevos, proyecciones sanas, santas, justas, buenas. ¿Ve? Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo es la piedra? Dura. Habla de esa mente insensible, esa mente dura, rebelde, desobediente, que hace y se deleita en todo lo malo. Pero cuando nosotros le permitimos a Jesús que entre a nuestras vidas y nos guíe, miren, lo primero que Dios promete hacer es quitar esa mente para darnos una mente, como acá dice, una mente, un corazón de carne. Es una mente sensible a la voz de Dios. Es una mente que es fácil para Dios dirigirla, para Dios guiarla. Es una mente receptiva a las órdenes de Dios. ¿Y cómo lo hace? Ahora viene el versículo 27. Aquí está. ¿Cómo lo hace? Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y ahora noten, haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis. Aquí es Dios hablando, yo voy a hacer, yo voy a poner, yo voy a
hacer que andéis en mis mandamientos, yo voy a hacer que guardéis y que los cumpláis. Es la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo el que ahora viene a regir mi vida. Por eso nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Permítanme que voy acá está. Miren esto. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, el versículo 13. Porque Dios es el que obra en vosotros. ¿Se dieron de cuenta? El hombre ahora se convierte en un instrumento que ha cedido su voluntad a Dios para que Dios la administre. Ahora Dios nos da una mente nueva, nos da pensamientos nuevos. Ahora pone su Espíritu Santo de nosotros. Y ahora dice acá, note, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios vive en nuestras vidas viviendo de acuerdo a los requerimientos de la santa ley de Dios. El apóstol Pablo lo llegó a decir diferente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa parte crucificada se refiere a la naturaleza carnal caída, esa naturaleza pecaminosa. Estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Ya no ando, ya no vivo, ya no practico, ya no me deleito. Entonces Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, es la voluntad de Cristo la que ahora se ve en mi vida, es la que obra, es la que dirige, es la que conduce. Y por eso decía Pablo, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y fe es confianza. Es esa confianza que depositamos en hacer todo lo que a Dios le agrada. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma de nosotros agradar a Dios es haciendo su voluntad. Y en este contexto es la obediencia a los requerimientos divinos. Y ese es el propósito que Dios tiene con todo pecador arrepentido. Es habilitarnos para que vivamos de acuerdo a los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero esto Dios lo hace a través de su Espíritu. Ahora miren algo interesante, mis amigos y hermanos. Nosotros podemos mirar y darnos cuenta de algo. El libro de Apocalipsis nos enseña a nosotros que Dios está hoy en día formando un pueblo en esta tierra. Un pueblo que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12, está descrito como aquellos que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Nos dimos cuenta? Ese pueblo es el pueblo que estará durante la gran tribulación, el momento en el cual una coalición que se va a levantar en contra de Dios, coaliciones políticas religiosas, seres humanos unidos en contra de Dios se han de levantar para tirar su santa ley por tierra, estableciendo un nuevo formato de adoración. Pero Dios tendrá un pueblo en esta tierra que tendrá presente las consignas de Dios, son sus mandamientos. Por eso nosotros miramos en Apocalipsis 12:17, dice la Escritura. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos. ¿A quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A mis amigos y hermanos que estamos acá en este momento, entendamos algo. La Biblia nos enseña ahora en el libro de Apocalipsis que en esta contienda final, en esta gran tribulación cual nunca ha habido, será en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. El conflicto final es un conflicto de adoración. Y esa adoración se define entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Es por esto, mi amigo, que hoy, al estar escuchando este mensaje, tenemos que hacer esa advertencia. No podemos
confiar nuestra salvación a seres humanos. No podemos confiar nuestra salvación a ninguna religión. Tenemos que confiar y basar nuestra fe en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan a cada uno de nosotros. Nosotros podemos mirar algo interesante. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías, lo que hoy estamos viviendo en nuestro mundo, y esto será algo que va a empeorar, es consecuencia precisamente de haber desechado, abandonado o pisoteado la ley de Dios. Dice Isaías 24, el versículo 4 en adelante. Miren esto. Se enlutó la tierra. Cuando hay luto es porque hay muerte, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Y eso es lo que hoy estamos mirando en todos los países de la tierra. Se enlutó la tierra, se marchitó, se enfermó. Hoy este momento que estamos viviendo, la tierra enferma por este virus que ha venido y que está causando gran destrucción. Cayó el mundo, se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. La tierra se contaminó bajo sus habitantes. Atención, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Esta declaración nos enseña que lo que hoy estamos viviendo, tanta muerte, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta agonía, se debe precisamente en que los hombres se han olvidado de la ley de Dios, se han olvidado del Dios de la ley y han tratado de vivir totalmente en desacuerdo en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, qué es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Mi amigo, que estás en este momento escuchando, no son palabras de hombre, es la palabra de Dios lo que hemos estado estudiando. Y voy a terminar en este momento con este versículo que está en Isaías, capítulo 48, el versículo 18. Ese es un llamado. Y dice la palabra: si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Cómo es? Si hubieses atendido a mis mandamientos. Mi amigo que me estás mirando en este momento, te hago una pregunta. ¿Cómo has vivido hasta este momento? ¿Has atendido a la ley de Dios? ¿Has atendido a Dios en tu vida? ¿Lo has tomado en serio? ¿O hasta este momento te das cuenta de que realmente no has hecho su voluntad? ¿Sabes algo? ¿Quieres ser un hombre dichoso, un hombre feliz, un hombre que vive con esperanza, con gozo, con alegría? Entonces, vuélvete a Dios de todo corazón. Acepta el consejo divino. Toma esa decisión y echa tu suerte con Cristo, porque a este mundo no le queda más. La única solución para este planeta Tierra, para los habitantes de este mundo, es que nosotros atendamos la invitación de Dios. Si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? Vuélvete a Dios en amistad. Reconcíliate con tu Dios. Amístate con Él. Y por ello te vendrá bien. Por ello Dios te va a bendecir. Mi amigo, mi amiga, en este momento, yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo para que hagas en tu vida un alto y medites seriamente. Recuerda lo que hoy hemos estado estudiando. La Biblia nos ha enseñado, Dios no nos enseña que Él ha abolido su ley. Como Dios es eterno, su ley es eterna. Mientras que existe el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde de la ley perecerá. Ahora mira, se enlutó la tierra, se marchitó bajo los moradores porque traspasaron el pacto eterno. La palabra de Dios es clara. ¿Quieres paz? ¿Quieres vida? ¿Quieres alegría? ¿Quieres esperanza? ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir tranquilo? Entonces, toma la ley de Jehová en tus manos. Toma el mensaje que Dios te envía. Recíbelo en tu corazón. Acepta el desafío que Cristo te hace para que la bendición pueda llegar a tu vida. Me permito en este momento hacer una oración por ti que estás mirándome en este momento. Padre amante, gracias te doy por tu palabra. En este momento, Dios, oramos y clamamos a tu gran misericordia por cada uno de los habitantes de este planeta Tierra. Por aquellos amigos que en este momento están mirando, Dios, este mensaje que tú le has enviado. Toca esos corazones y por medio de tu Espíritu Santo, oh Dios, convénceles de la necesidad de rendir y entregar sus vidas a ti. Tú nos ofreces esa gran paz, tu amor, gozo, esperanza, prosperidad y una dicha eterna. Pero, oh Dios, lo has establecido claro. Es solamente cuando decidimos obedecerte, hacer tu voluntad expresada en tu santo mandamiento, cuando realmente, oh Dios, vendrás a nuestras vidas para darnos la sanidad en nuestros corazones. Bendice a todos aquellos, oh Dios, que en este momento escuchan este mensaje. Toca sus corazones y guíales al arrepentimiento. Guárdales, Señor, y bendícelos. Y permítenos, Padre Santo, si es tu voluntad, en otra ocasión muy pronto volvernos a encontrar. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.